y entonces les estaba explicando un poco. Voy a borrar nuevamente esto de aquí abajo, simplemente para que vean la geometría del agua. Vamos a tratar de hacer un zoom para verlo un poco mejor. Y aquí yo le estaba diciendo que simplemente hay una estructura de tipo dómica, en este caso, que estoy señalando en rojo. Las dos estructuras son similares, pero en el caso A, que vamos a llamar el de la izquierda, el yacimiento o la arena va de aquí hasta acá. Este es todo el yacimiento, es el espesor. Mientras que en el caso B, el yacimiento, voy a tratar de ponerlo más delgado, mi lápiz, va de aquí a aquí. Solamente, ahí me pasé un poquito hacia abajo. ¿Okay? Entonces, la forma como se distribuyen los fluidos van a ser diferentes. ¿Okay? Fíjense que en el caso A, el gas queda en la parte de arriba, vamos a ponerlo ahora más grueso. Luego queda el crudo aquí. Y queda el agua en la parte de abajo. ¿Okay? A partir de aquí es agua. En el caso B, fíjense, el gas queda efectivamente en la parte de arriba, pero hay una zona que él sigue, su contacto no es horizontal, sino que sigue la geometría, esta zona sigue la geometría de la estructura, aquí, en la parte central. El crudo, fíjense, el contacto de crudo se ve más evidente aquí, y todo lo demás sigue esta geometría, hasta que alcanza el gas. Fíjense que la geometría del yacimiento es totalmente diferente. ¿Okay? Y el agua quedaría del crudo hacia abajo. ¿Por qué les explico esto? Bueno, porque al momento de que nosotros hagamos un contacto de agua crudo, el contacto de agua crudo aquí, en esta lámina, en la parte A, estoy señalando en amarillo, va a tener una expresión diferente a este. ¿Ok? Nosotros vamos a trabajar un mapa de este estilo. ¿Ok? De este estilo no lo vamos a trabajar. Vale, voy a la lámina siguiente. Y aquí un poco para confirmar un poco los contactos entre fluidos, ¿no? Hay diferentes tipos de contacto entre fluidos. Pueden tener diferentes formas, mejor dicho. ¿Sí? Cuando hablo de fluido, hablo de todos los fluidos que pueden estar contenidos dentro de un yacimiento. Sabemos que puede haber gas, puede haber crudo y puede haber agua. Entonces, si hay unas condiciones, las condiciones son hidroestáticas, no hay agua, no hay entrada de agua al sistema, no hay movimiento de agua, los contactos son horizontales. ¿Okay? Fíjense, totalmente horizontal. Gas, crudo y crudo agua es horizontal. ¿Qué nos quiere decir esto? Es una pregunta que le hago a cualquiera de los que ya han hecho los mapas estructurales. Bruce y Alex son los únicos que están, Anderson no está. ¿Qué quiere decir que estas curvas son horizontales? ¿Cómo la vamos a representar nosotros en nuestro mapa de yacimiento? ¿Qué forma van a tener? ¿A quién van a seguir? ¿Alguna idea, Bruce? ¿Alguna idea, Alex? O David, si tiene alguna idea, también puede aportar, ¿ah? No, ni idea. Ni idea. ¿Qué es lo que ustedes representan en estructural cuando ponen las curvas? ¿Qué son esas curvas? ¿Qué forma tienen? Que habíamos hablado que usted le ponen un valor. En este caso le va a poner -1 y -2. Desde el punto de vista de inclinación, ¿estas curvas qué son? ¿Tienen una inclinación o son curvas horizontales? Son constantes, horizontales. Son horizontales, ¿vale? Entonces le estoy diciendo, efectivamente, que estas también son horizontales. ¿Ya? Entonces, nuestro contacto de agua crudo va a ser una curva horizontal más. Eso es todo lo que le estoy tratando de guiar. Nuestro contacto agua crudo y crudo gas va a ser una curva horizontal. ¿Una curva horizontal de qué valor? De este valor que está aquí, que vamos a ponerlo como un signo de interrogación. Esto es lo que nosotros tenemos que descubrir. ¿A qué profundidad está? Y una vez que lo sepamos, entonces trazamos una curva a esa profundidad. Y ya está. De esa forma determinamos el valor, de esa forma determinamos el contacto agua-crudo. ¿Vale? Ahora sí podemos regresar a la lámina del primer mapa de yacimiento, lo van a ver. ¿Vale? Fíjense.
Vamos a borrar todo con esta herramienta. Y aquí hacemos un zoom. Aquí hay una curva estructural bien clara, estoy yo señalando. Y viene la próxima curva estructural por aquí. Estas curvas son horizontales. Esta curva que está aquí también es una curva estructural. Fíjense que más o menos es paralela a las curvas estructurales, porque de hecho es una curva estructural. Es una curva horizontal. ¿Vale? Lo único es que tiene un valor específico, en este caso un valor de 2108, que es lo que nosotros debemos de aprender a calcular. ¿Ok? Entonces, volvemos a la cuña, a esta lámina. Se va a caer el OpenBOR seguro, porque está un poco como pensando. Sí. Bueno, ya vuelvo otra vez a compartir. Tengo que abrir un poco el OpenBOR nuevamente y para el documento, ¿vale? Estamos en esta lámina. Vale, ahora sí, ¿no? Sí. Vale, seguimos entonces. Vale. Entonces, lo que le estoy diciendo en esta lámina es que, vamos a borrar todo, los contactos van a ser horizontales. Al ser contactos horizontales, lo que queremos es que estas curvas, que vamos a llamar capo, nuevamente vamos a definirla aquí, capo, que viene de es un acrónimo que representa contacto, agua, petróleo, original. Vale, esta curva de abajo. La de arriba se va a llamar contacto gas, petróleo, original, CGPO. Vale, son curvas horizontales, por lo tanto, van a ser paralelas a las curvas estructurales. El secreto de todo y donde todos nos confundimos, pero sé que a ustedes no les va a pasar lo mismo, es que si ustedes hacen el mapa estructural cada 100 pies, tienen una curva de menos 100 y luego tienen la próxima curva de menos 200, si ustedes hallaron que su capo estaba a menos 125, entonces lo que tienen que hacer es trazar una curva por donde pasa la de 125. ¿Okay? Y poner más o menos esta simbología que ya se la voy a señalar ahorita. Es decir, capo a de arroba menos 125 pies. Y luego seguir con la curva. ¿Okay? Con la forma que tenga la curva. Eso es todo. ¿Okay? Entonces, tenemos contactos nuevamente de este tipo de yacimiento, contactos de fluido, contactos horizontales, son el que nosotros vamos a trabajar en nuestra práctica, pero también es importante mencionar a ustedes que existen otros tipos de contactos. Si hay condiciones hidrodinámicas activas, hay entrada de fluido al sistema, fíjense el contacto entre el crudo y el agua puede ser inclinado, ¿okay? Pueden tener una inclinación, porque hay entrada de agua constante al sistema, ¿okay? Hay una alteración. El otro contraste es este que veíamos en la lámina anterior. Si hay una heterogeneidad en la litología, este puede variar. Fíjense aquí hay un contacto de agua crudo que está aquí a esta profundidad, y luego está a esta profundidad, y luego a otra profundidad. ¿Okay? Tiene diferentes profundidades. O si hay en este caso barreras impermeables, fíjense, el contacto de agua crudo de un lado queda a diferentes alturas. ¿Okay? En este caso, simplemente son dos yacimientos, ¿vale? Yo no categorizaría esto como un yacimiento. Este es un yacimiento y el del lado izquierdo es otro yacimiento. Cada yacimiento es de este estilo, contactos horizontales, y por lo tanto tiene las profundidades a la profundidad independientes entre sí, ¿ok? Independientes entre los yacimientos. Vale, entonces nosotros vamos a trabajar este caso.
nuevamente en la práctica. El caso más sencillo. Vale, aquí simplemente es la misma lámina que puse al inicio de lo que es los tipos de yacimiento, no lo vamos a discutir. Y ya por último, entramos a lo que son los límites de yacimiento. ¿Sí? Aquí dice, los límites de un yacimiento de hidrocarburos son necesarios para la estimación volumétrica de reserva. Tenemos que saber hasta dónde llega el yacimiento. Estos límites no siempre son conocidos y pueden ser clasificados en límites físicos. Son definidos por la geología del área, es decir, si hay una falla, si hay una discordancia, si hay disminución de la permeabilidad o la porosidad, por el contacto agua-hidrocarburo, por la disminución de saturación de hidrocarburo o por el efecto combinado de todo. Fíjate, cualquiera de esos representa un límite físico, un límite que nosotros podemos analizar y observar. Fíjense aquí en nuestro mapita de yacimiento nuevamente. Tenemos el mapa estructural, el mapa isópaco y aquí hay varios límites. Alguien que me responda qué tipo de límite es este, el que estoy señalando aquí. En rojo. ¿Qué piensa? Es una idea, ¿ah? No tienen que saberlo, simplemente es una idea. ¿Qué tipo de límite es ese? Todo lo que está señalado, el polígono en verde, es los límites del yacimiento. ¿Qué tipo de límite es ese que es igual a este que está aquí? ¿Alguien tiene una idea? Puede ser, o sea, no sé si esa línea verde traspasa una, pero como está en una falla, yo diría que estructural sería físico. No, Por una falla. la falla solamente está aquí. Vamos a graficar mejor, en amarillo. La falla solamente es esta. ¿Vale? Esta es la falla, lo que estoy dibujando en amarillo. Lo que tiene que ver con los límites que estoy trazando ahorita, que son estos dos, no tienen que ver con la falla. Ya le estoy dando ayuda para la respuesta. ¿Con qué tienen que ver? Este símbolo, ¿qué significa? Esta curva. Esta que estoy señalando. Contacto agua-petróleo. No, esta que está señalando con esta simbología específica que voy a señalar con el láser. Esta curva. ¿Vale? Se los dije, lo que pasa es que como es tanta información, yo entiendo, se saturan muy rápido, ¿no? Y además en la forma como lo hacemos virtual no nos ayuda mucho. Pero acuérdense que esta curva que está aquí, que se las voy a dibujar, es una curva isópaca, tal cual. Lo único que al ser la curva isópaca de 0 pies, se representa con esta simbología. ¿Ok? Es todo. Entonces, debajo de esta línea verde, si ustedes pueden seguir la curva isópaca que venimos saliendo por aquí, miren, aquí viene, es esta curva isópaca, ¿cierto? Si borramos aquí, ¿ven qué es la curva verde que está aquí? Fíjense que aquí en este sector no hay ninguna curva isópaca, porque no hay espesor. Igual que aquí. Aquí no hay ninguna curva isópaca. Porque a partir de la curva isópaca 0 hacia la izquierda, en este caso, aquí hay 0 pie de espesor. Y aquí hay 0 pie de espesor. Entonces, este contacto que estoy trazando aquí en rojo es un contacto por límite de roca. Eso es lo que quiere decir un contacto de límite de roca. La roca ya no existe después de esta línea roja que estoy trazando. Si no existe, el yacimiento no existe. Entonces hay un contacto, hay un límite físico. ¿Vale? ¿Claro ese punto? Sí. ¿Sí? Ok. Vamos al otro, que también es un límite físico. Vamos a ponerlo en amarillo. Este que está aquí es otro contacto, ¿vale? Es otro límite del yacimiento. Todo el polígono verde es un límite del yacimiento. Esto que está aquí. ¿Qué tipo de límite es? Es un límite físico. ¿Establecido en base a qué? A la presencia y no presencia de agua en el suelo. Muy bien. De este lado hay agua y de este lado hay crudo. Entonces, ese límite que trazamos en amarillo, que ahora voy a señalar en rojo porque el amarillo no se ve muy bien, es un límite físico y está asociado a el CAPO, el contacto de agua-petróleo. ¿Vale? Y por último,
hemos dejado el que Anderson quiere resolvernos desde el principio, ¿vale? Este que está aquí al sur. Estoy señalando este que está al sur, ¿vale? Solamente este pedacito. Es un límite asociado a la presencia de una falla. ¿Ok? Es un límite físico, nuevamente, asociado a la presencia de una falla. Puede ser que los pozos de un lado tengan profundidades diferentes, tengan contactos de fluidos diferentes con respecto al yacimiento que está al norte. ¿Vale? Entonces, allí hay tres tipos de límites diferentes. Tres tipos de límites totalmente físicos. ¿Ok? Son totalmente apreciables con las variables que tenemos. A eso se refiere esta parte de la lámina que estábamos viendo con Oaskis. Creo que se va a caer otra vez. Sí. Bueno. Otra vez recomenzamos con esto. Volvemos a abrir. Y estamos en esta laminita. Compartimos ahora. Y allí la tienen. ¿Ok? Entonces, estábamos hablando de este tipo de límites. ¿Ok? Los límites físicos. Falla, discordancia, disminución de permeabilidad y porosidad. No la vimos en ese mapa, pero contacto de agua-petróleo. ¿Ok? Disminución de saturación de hidrocarburos. Todos esos son límites físicos. Hay otro tipo de límite que vamos a llamar límite arbitrario. Límites arbitrarios definidos por criterios personales de estimación de reserva en las diferentes áreas, por lo que no son únicos y pueden o no ser representativos para un área y no para otra. Adicionalmente, estos criterios pueden cambiar de acuerdo a la disponibilidad de nueva información del subsuelo. Y hay ciertos criterios, que es esta laminita que está acá. Yo no vamos a explicar esto, no vamos a confundirnos en eso. Yo prefiero saber que ustedes sepan que hay límites arbitrarios y esos límites arbitrarios se establecen cuando no podemos conocer los límites con cierta certidumbre, ¿ok? No tenemos los datos para establecer los límites físicos. Vuelvo a este mapa, ¿por qué? Imagínense ustedes que esta curva ahora, esta curva no fuera de 0, sino que tuviese un espesor, 10, 15, 20, cualquier espesor, pónganle un espesor, y que allí continuasen las propiedades de mi roca yacimiento. Y aquí otra curva isópaca de 20, 25, lo que ustedes quieran. Es decir, lo que quiero es que sepamos que el cuerpo de arena continúa hacia el oeste del mar. ¿Cómo hacemos para establecer ese límite? No tenemos un criterio propio, ¿vale? No tenemos un criterio propio, no tenemos datos duros para establecer. Entonces hay ciertos tipos de criterios. Tenemos que observar cuál es la profundidad máxima que investigó el pozo, ¿va? Para nosotros poder saber más o menos predecir cuál sería la profundidad máxima desde el punto de vista estructural o desde el punto de vista geométrico a la que pensamos que está el contacto. ¿Ok? Nuevamente y repito, si no existiese contacto de agua-petróleo porque todos estos pozos involucrados en el yacimiento, ninguno ve agua, imagínense que ninguno ve agua, sobre todo estos dos que están aquí en la parte norte, estuviesen llenos de petróleo. Si ellos estuviesen llenos de petróleo, entonces nosotros no vamos a poder establecer el límite agua-petróleo. Entonces vamos a tener incertidumbre hasta qué profundidad en mi geometría, en mi estructura, llega el crudo. No lo sabemos. ¿Vale? Entonces vamos a establecer, a tomar ciertas asunciones, vamos a trabajar con ciertas hipótesis y vamos a trabajar con un límite. Voy a colocar cualquier simbología aquí. ¿Ok? Definido con unas asunciones, vamos a tratar que sean lo más geológicas posible y vamos a definir un límite. ¿Okay? Son límites arbitrarios. No quiero que discutamos todas las asunciones que podemos hacer porque en realidad no son únicas, van a depender del intérprete, pero sí quiero que ustedes sepan que hay estos límites arbitrarios. No se vayan a sorprender cuando ven límites arbitrarios. ¿Ok? ¿Sí está claro esa parte? Sí, profesor. Vale, bien, entonces, ya aquí simplemente les voy a presentar una simbología para ustedes que deben de utilizar para representar su mapa de yacimiento. Este material que les estoy presentando, en algunos casos está de letras muy pequeñas,
no pasa nada porque yo le voy a cargar en el aula virtual un documento. Yo creo que lo tengo en Word, un documento donde tiene toda esta simbología. ¿Okay? Se lo cargo entre hoy y mañana para que ustedes lo tengan. Aquí simplemente hoy lo que quiero es que ustedes sepan que hay una forma de representar, simbólicamente de representar datos geológicos. ¿Vale? Muchas de esas ya ustedes las conocen. Fíjense, vamos a ir a este lado de la lámina. Y aquí tenemos, es la forma de representar una falla normal de este estilo, donde se pone un simbolito y se pone la letra L, una rayita y se pone la L y D, que significa bloque levantado y bloque deprimido. Vale. Fallas inversas, falla transcurrente. Anyway, hay muchas aquí. A mí lo que me interesa para nosotros ahora va a ser, vamos a ir exactamente a lo que nos interesa, este. ¿Se acuerdan que le decía que más adelante se lo iba a mostrar? Aquí está. Este es el famoso capo. Esta es la simbología del capo. Rayita vertical, una rayita horizontal, rayita vertical y abro otro horizontal. ¿Vale? En cierto momento de esta simbología, interrumpo y escribo a mano capo. Así deben de poner ustedes en el mapa de yacimiento. ¿Okay? Capo A, con el símbolo de arroba, menos 100, si es que está 100, pies. Y luego continúan con su simbología. ¿Sí se entiende la forma de representar el capo? No tienen que poner colores, tienen que poner esa simbología. Los mapas de yacimiento que reciben los ministerios de energía de los países tienen esa simbología. ¿Ok? Aquí hay muchas otras contactos. Contacto agua-petróleo original en la base de la arena, contacto agua-petróleo en el tope de la arena, X. Nosotros vamos a trabajar y vamos a ir directamente con lo que nos interesa para el mapa de yacimiento. Vamos a trabajar con este. Vale, les voy a mostrar otro. Fíjense que se lo voy a poner en verde para que no se enreden, pero fíjense que para el gas agua, miren cómo es diferente. Gas petróleo es diferente. ¿Okay? Vamos a ir a otro. Les decía, para la curva 0, ya sabemos, las curvas isópacas son líneas discontinuas, como aparecen aquí. ¿Lo ven? Línea de curva isópaca discontinua. Ojo, la curva de línea isópaca no lleva el símbolo negativo porque no son valores negativos. La estructural sí, porque son valores con respecto a la profundidad, con respecto al nivel del mar. Aquí son espesores, entonces no hay negativos, ¿vale? Son 30 de una vez, en este caso. Entonces tenemos línea de curva isópaca. Fíjense que en la parte de arriba aparece la curva estructural, que ya ustedes la conocen, la han manejado. Y aquí aparece algo que dice límite de roca. Esta es la curva 0. ¿Vale? La curva isópaca 0. La rayita señala hacia dónde es el 0 de valor. Es decir, si tengo una isópaca aquí que vale 5 y aquí una, supongamos, voy a trazar esta continua, esta vale 10 y el 0 está aquí, en esta nueva que estoy trazando, ¿vale? La rayita va hacia donde tengo los valores 0. No hacia donde tengo valor de espesor, ¿ok? No hacia el otro lado, sino señala hacia donde está el 0. ¿Vale? Señala hacia este lado, hacia donde hay 0 de espesor. Bien. Siguiente. Aquí está más o menos cómo son las formas que se representan los pozos. Fíjense. Hablamos desde el primer día. Tenemos un puntito, que es el pozo. Valor estructural. Aquí lo dice el TBD sub SIG. La arena neta, en este caso están trabajando con petrolífera. Arena neta. ¿Ok? Y es sucesivamente. Y después el mismo símbolo que está dentro, que creo que es la lámina que viene, el círculo va a representar algo. Ya se los voy a poner aquí, fíjense. Vuelvo y repito, yo les voy a pasar esta simbología en completa, ¿vale? Para que ustedes la tengan. Entonces, fíjense. Cuando tenemos el valor azul, cuando tenemos el color azul, quiere decir agua. El color petróleo está pesado, lo dibujamos de marrón.
el pesado un verde oscuro, y así sucesivamente, hay un color específico. Luego, si es una mitad de un círculo, entonces sabemos que es interpretado. Fíjense que todos en esta línea son interpretados. Si tenemos que es interpretado y no es comercial, entonces aparte de la mitad del círculo, le señalamos, aparte de la mitad del círculo, le señalamos esta crucecita. ¿Vale? En el caso del agua, en el caso del petróleo, ¿vale? En el caso del pesado. Después, si es probado, es decir, si el crudo, el agua o cualquier fluido ha llegado a superficie, ahí sí, fíjense que aparece el círculo completo. ¿Ok? Aparece el círculo completo. Para cada uno de ellos hay un color específico y una simbología específica. Es importante señalar en esta simbología que no es solamente de forma de colores, sino que también trabaja si tuviéramos el blanco y negro. Y es por eso que ustedes ven, en este caso, fíjense, si fuera un gas condensado, fíjense que adentro, voy a señalarlo solo con el láser, adentro hay una rayita horizontal y varios palitos en vertical. Y es diferente al del gas. Y es diferente a su vez al del petróleo. Estos dos no se distinguen muy bien, pero este sí, este tiene una rayita horizontal. Eso nos permite si ustedes tienen esta simbología solamente en blanco y negro, también se puede trabajar. Si el mapa está hecho en blanco y negro, también se puede trabajar. No solamente en colores. ¿Vale? Esta es la última lámina que quería discutir con ustedes. Vamos a ir al mapa nuevamente de aquí arriba. Y ahora ustedes van a poder leer más. ¿Okay? Ya tienen la herramienta para que sepan leer más. Fíjense, todos los pozos que están allí son pozos interpretados. Son pozos, entonces, en el caso del que voy a señalar, es un pozo que tiene dos fluidos, crudo y agua. Y en el caso de los que están más hacia el sur del mapa, son pozos que tienen un solo tipo de fluido, crudo. ¿Vale? Y un crudo tendiendo a ser pesado. ¿Vale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran que volvamos a ver? Una consulta. Ahí nos mostró diferentes colores. No sé, los datos que vamos a tener, ahí es necesario utilizar, no sé, colores también. O, bueno, nos dijo que ya podíamos usar en blanco y negro No, también. sobre los pozos Pero no es vamos a preferentemente utilizar. hacerlo de colores. De hecho, yo no les voy a pedir que metan qué hay dentro de cada pozo, porque no vamos a trabajar con esa información. No tenemos el tiempo para hacerlo, de hecho. ¿Vale? Ustedes van a trabajar con una información mucho más sencilla, ¿ok? ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿Dudas? Se va a terminar la reunión en unos 10 minutos. Igualmente, cuando nos conectemos, yo voy a conectarme otra vez y el que quiera seguir participando de manera sincrónica, perfecto. El que quiera simplemente salir y después leer o ver el video, también. Recuerden que ustedes no tienen obligación de estar de forma sincrónica. Entonces, vamos a pasar, si más nadie tiene alguna pregunta, vamos a pasar a la práctica. Vamos a volver a la práctica ahora y entenderla un poco mejor, sobre todo los datos, ¿ok? Tenemos que hacer un mapa de yacimiento que va a tener, en principio vamos a construir la parte isópaca, la parte de isoporosidades y después construimos el yacimiento. ¿Qué datos vamos a utilizar? Primero vamos a utilizar para la isópaca, vamos a utilizar el espesor total de la arena. ¿Ok? Entonces, allí más que datos sobre los pozos, fíjense, volvemos a nuestro mapa base que les voy a mostrar, no les voy a dar un valor de isópaco por pozo, sino que les voy a dar algunos datos generales, ¿vale? Fíjense, dice, una línea isópaca de 35 pies pasa por los pozos P3 y P4. Una línea isópaca de 35 pies pasa por los pozos P3 y P4. Aquí hay un error, ¿vale? Esto no debería salir. El espesor máximo, 50 pies, se registra en el pozo más alto, en la estructura. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que buscar el pozo más alto en la estructura y por allí pasa una línea de 50 pies. Se asume que las líneas isópacas representan una orientación o presentan una orientación aproximadamente perpendicular a la estructura y que las mismas son paralelas entre sí y no cambian de dirección en su recorrido. ¿Vale?
¿Se entiende cómo deben de leer el dato entonces? ¿Saben cómo colocarlo sobre su mapa? Ya, ok. No, ¿Están profe, ¿me todavía? puede explicar un poco más? ¿Están decantándolo todavía? Claro, pero se puede mostrarnos por... Es simplemente geométrico, no les voy a mostrar. Ustedes también tienen que tener capacidad de avanzar un poco, ¿no? Ahí no le estoy diciendo nada. Estoy diciendo geometría, sola geometría. Una línea isópaca de 35 pies. Ustedes van a trazar una línea que vale 35 pies por los pozos P3 y P4. Más nada. Ahora, la pregunta es, ¿en qué dirección la pasamos? ¿Vale? Abajo dice, se asume que las líneas isópacas presentan una orientación aproximadamente perpendicular a la estructura y que las mismas son paralelas entre sí. Entonces ustedes van a trazar todas las isópacas paralelas entre sí y no cambian de dirección en su recorrido. ¿Vale? Es simplemente geometría. Esto ni siquiera es geología de hidrocarburos, ¿eh? Es geométrico, nada más. Luego, hay una curva de 35 pies en el pozo P3. Es decir, si vemos nuestro mapa, hay una curva de 35 pies que pasa en algún lado por el pozo P3 y otra que pasa por algún lado por el pozo P4. O sea, pasa por el pozo, mejor dicho, pero con alguna orientación. Y hay otra de 50 pies que pasa por la parte más alta de la estructura. ¿Dónde está la parte más alta de la estructura? No les voy a decir. Ustedes tienen la capacidad de saberlo. En P1. No lo sé. Ustedes tienen que saberlo, ¿ah? Ustedes tienen que saber dónde está la parte más alta de la estructura. Tienen que saber los datos, leer los datos. Si no, no estamos avanzando simplemente. ¿Ah? No estamos haciendo el mapa sin saber lo que estamos haciendo. ¿Cuál es el valor más alto de la estructura? Lo pueden decir ahora o lo pueden pensar y deducir ustedes mismos. ¿Ah? Tienen que saber qué son los datos que ustedes están trabajando. Más alto El más alto. Por favor. o el más profundo. Es claro, ¿no? Lo dice allí. Aquí lo dice. El espesor máximo se registra en el pozo más alto. ¿Qué es el pozo más alto? Quizás eso es lo que no entienden ustedes. Si tengo El una 1000, estructura, el si 10.000. esto es cero, ¿verdad? Si esto es superficie, y tengo una estructura que es de este estilo, ¿cuál es el pozo más alto? ¿A o B? ¿Quién es el más alto? B. B. ¿Todos Sí. están de acuerdo con esa respuesta? Sí. Sí. No, profe, no entendí. ¿Me puede repetir de nuevo? Vamos a repetir nuevamente. Y esto es simplemente geometría, ¿ah? No, vuelvo y repito, no es geología de hidrocarburos. Tenemos 0 de profundidad. Esta es la superficie. Esta es la estructura. Vamos a dibujar que esta es la estructura. Esta es la capa donde está el yacimiento. Tengo un pozo que se perfora aquí. Y lo vamos a llamar pozo A. Y tengo un pozo que se perfora aquí. Y lo vamos a llamar pozo B. ¿Cuál es el pozo más alto? ¿Cuál es el pozo más alto en la estructura? ¿Cuál es? B. B dice Bruce y Alex No. dice también que es B. Yo ¿Qué digo que es dice? A. ¿Qué es A? Vale, hay controversia. ¿A o B? Señores, si esto es 0, esto es profundidad. La profundidad aumenta hacia acá, ¿verdad? Este es el pozo más profundo, no más alto. El pozo más alto es A. Es geometría, ¿eh? El pozo más profundo es B. Tiene mayor profundidad. Si es el más profundo, el pozo más alto es A. Entonces, en el mapa, ¿cómo se traduce eso? ¿Cómo ustedes van a buscar el pozo más profundo? ¿Cómo lo leen? ¿Cuánto vale? El pozo más alto, perdón. Si es el más profundo es 1000, pues si es el más alto 800, 8000,
8.980 menos. Ya está, Sí, ese es el pozo 8.000, más alto. Entonces tenemos una isópaca que pasa por aquí, que vale 35, ¿no? Si mal no recuerdo. Otra pasa por aquí, vale 35. Esas dos líneas son paralelas y es paralela inclusive a la que pasa por aquí, que la de aquí vale 50 pies. ¿Cierto? ¿Qué tienen ustedes ahora? Tienen un problema de interpolación. Tienen 35 y tienen 50. Y tienen 50 contra 35. ¿Qué van a hacer? Interpolar. ¿Y cómo van a trazar la línea? Vale, con las instrucciones que le dice la práctica. Ahí las instrucciones le dice claro, ¿no? Las líneas isópacas presentan una orientación aproximadamente perpendicular a la estructura. Ya está. Alguien puede ir haciéndolo, ¿vale? Si ustedes tienen ahí las estructuras, simplemente interpolan esos tres valores y me pueden pasar. Podemos compartir la pantalla del que quiera o aportar las ideas del que quiera de cómo deben ser las curvas isópacas. El siguiente dato dice, vale, aquí no lo dice explícitamente, dice las curvas de 35 pies, vale, pero aquí está, ¿vale? Queremos construir curvas cada 5 pies, ¿vale? Curvas cada 5 pies. Curvas isópacas cada 5 pies. Luego tenemos la porosidad. Queremos construir los valores o las curvas de isoporosidad. Y aquí hay datos también. Una línea de isoporosidad de 10% de rumbo norte 45 este pasa por el pozo 3. Otra línea de isoporosidad con el mismo valor y rumbo pasa por el pozo 4. Al noroeste del P3 y sureste del P4, la porosidad es menor al 10%. La porosidad máxima es 25% y se registra en los 3 pozos más altos de la estructura. Ustedes van a agarrar con esos datos, voy a borrar acá, y van a vaciar. Ya saben que por aquí pasa algo de 10% de porosidad. ¿Vale? Por aquí pasa 10% de porosidad. Y en los 3 pozos más altos, que indudablemente este va a ser 1, porque ya sabemos que es 1,